Perfecto, ahora sí que sí, para dar el inicio oficial. Miren, vamos a ver entonces, como les decía, la clase de biología. En este caso vamos a empezar a hablar sobre sexualidad humana. Diferencias de lo que sería, esta cuestión se me está cayendo, diferencias de lo que sería este capítulo ahora en PAES versus lo que era la PDT, varias. Principalmente el hecho de que ya se dejó completamente de lado todo el tema hormonal, ¿ya? Lo que era la PDT, si es que alguno de ustedes ya lo vio y quizás se acordará un poquitito, entraba todo el tema de entender los feedbacks, retroalimentación positiva, negativa, acordarte, por ejemplo, el funcionamiento, no sé, de la FSH, folículo estimulante, la LH, hormona luteinizante, etcétera, 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 que eran como las más importantes. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que directamente ocurre? Que ya no es como necesario saber todas estas cositas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya las sacaron directamente. De hecho, les quiero mostrar también, vamos a ver de inmediato para empezar a compartir pantalla, me interesa mucho. Denme un segundito, lo tengo por acá. A ver. Pantalla número 2. Acá estamos, parece, ¿no? Pregunta. ¿Logran visualizar la presentación? No sé si estoy equivocado de pantalla o no. ¿Estamos bien? Perfecto, gracias Martina. Entonces, miren, lo que les quería comentar, yo acá tenía abierto, de hecho, el temario de la PAE. Ustedes saben que yo siempre lo estoy revisando porque me interesa enseñarles cosas que obviamente son las que nos sirven, las que nos competen. Está viendo la parte de física, ¿dónde está la parte de biología? Acá estamos. Técnicamente hemos avanzado en todo esto que está acá. Nos fuimos rapidito. Ya recuerden, estamos viendo un intensivo, entonces estamos avanzando de forma rápida, sí o sí. ¿Qué es lo que nos falta? En este caso, seguir avanzando, y qué es lo que vamos a ver ahora, toda esta parte de acá. Vamos a ver sexualidad humana, vamos a hablar sobre cambios en la pubertad. Esto también es muy interesante. Características generales del ciclo ovárico. Antes había que saberlo al revés y al derecho, todo. Ciclo menstrual y ciclo ovárico. La función hormonal, qué ocurría físicamente hablando con las mujeres, por ejemplo. Esas cositas ahora se dejan casi que en segundo plano. No obstante, ojo, necesitamos saber igual el ciclo menstrual, sí o sí, conocerlo, entenderlo, porque vamos a tener toda una sección que tiene que ver con métodos de control de natalidad. ¿Ya? Y donde está, por ejemplo, si estamos hablando de Billings o de temperatura basal, etcétera, etcétera, todo eso tienen que saber finalmente de cómo, qué es lo que está ocurriendo en la mujer en este caso, en su ciclo menstrual. Es inevitable, ¿ya? Si estamos hablando, obviamente, de temperatura basal, hay que saber más o menos en qué día, ¿ya? Por ejemplo, si estamos hablando del moco cervical o el calendario, etcétera, etcétera, que son los que están mencionados acá, con palabras medias raras, ya tienen que saber justamente a qué se refiere, por ejemplo, si es método calendario, cuáles son los días fértiles, cuáles no. Normalmente tengo muy buenas alumnas y la mayoría de las chicas saben muy bien y entienden muy bien su ciclo menstrual. Eso es genial. Lamentablemente, históricamente, muchos de mis alumnos varones se pierdan un poquitito en eso. Está mal, chiquillo. Espero que este no sea el caso, obviamente, ¿ya? Pero la idea es entenderlo, poder comprenderlo, obviamente, y entender justamente biológicamente qué está ocurriendo, ¿ya? ¿Por qué existen estos métodos al fin y al cabo? Y bueno, y también así nos da el tiempo, yo creo que sí nos va a dar, justamente por estos cambios que les menciono, porque antiguamente eh, eh, directamente no entraban más cosas, mejor dicho, a esto mismo era más materia. Todo el tema de hormonas estaba acá. Ahora nos alivianamos harto. Antes entraba embarazo, entraba también saber cosas, no sé, del desarrollo fetal. Todo eso ya no entra. Nos sacaron harto peso académico, harta materia, así que todo bien. Acá me pregunta el Agustín, profe, ¿qué es MTP? Agustín, esto es, se los digo de inmediato por si acaso y a ver si alguien después puede ver el video para que lo entienda. MC se refiere a módulo común. ME se refiere a módulo electivo. O sea, por ejemplo, si tú estás inscrito para dar el electivo de biología, te pueden hacer preguntas de este tipo, de esta materia. Y MTP es el módulo técnico profesional. ¿Qué significa esto? Que los técnicos profesionales, quienes estudiaron en un técnico profesional, ¿ya? También dan la PAES, pero dan una PAES un poquito especial, ¿ya? Los técnicos profesional no necesariamente dan este módulo electivo, ¿ya? Sino que les rellenan más con esto. Por ejemplo, un técnico profesional no le van a evaluar estas cositas que están acá abajo, porque esto es parte del módulo electivo, ¿ya? Es un tema casi que depende del colegio donde estudiaste, nada más que eso.
¿Ya? Eso es el módulo técnico profesional. Entonces da lo mismo, si tú estás estudiando en un técnico, si estás estudiando, no sé, pues, mecánica, o estudiaste en un científico humanista, y sacaste, por ejemplo, un módulo electivo, da exactamente lo mismo. Esto sí o sí, lo que vamos a ver nosotros ahora, va a entrar. ¿Ya? Eso es importante. De hecho, este preu, la gracia es que incluye todo lo que tiene que ver con módulo común y módulo técnico profesional. Es materia que entra. ¿Vale? ¿Quedó claro, Agustín? Eso, depende del colegio donde egresaste y listo. Estoy afirmando esto porque se me está echando a perder el soporte del micrófono. Voy a tener que comprarme uno nuevo. Se me está cayendo. Bueno, es lo que hay. Va a ser una clase un poquito incómoda con esto, pero no importa. Ya, perfecto, perfecto, Agustín. Buenísimo que lo hayas entendido. Entonces, volviendo al tema, porque obviamente me interesa que ustedes saben que al fin y al cabo el temario es nuestro mapa, ¿ya? Es como directamente lo que nos tenemos que regir sí o sí para no perder el tiempo estudiando cosas que no nos interesan, ¿ya? Tenemos que focalizarnos en lo que sí nos importa. De hecho, después viene, acá lamentablemente se ve como algo muy poquito, pero viene una clase bien completita que es respecto al tema de biomoléculas igual. Seguramente ya lo vamos a dejar para una próxima clase de biología. Y ya con eso, imagínense, vamos a tener listo toda esta parte, y nos quedaría después prácticamente la mitad del temario. ¿Ya? Súper interesante cómo vamos avanzando con el preu. ¿Ya? Así que mientras antes avancemos, obviamente mejor, porque eso nos puede dar cabida a poder después repasar más. ¿Ya? Así que eso está genial. Y ahora sí, vamos acá. Chicos y chicas, saquen sus, se podría decir, saquen sus papel y lápiz, obviamente, porque vamos directamente a empezar con la materia de sexualidad humana, ¿ya? Bueno, ¿qué me interesa acá? Necesito que, como les digo, vayan teniendo en cuenta qué cosas son importantes o no. Si ustedes de repente encuentran libros que tienen que ver con la parte de sexualidad, van a ver un montón de materia que ya no entra, que sobra. No se vayan a equivocar. Yo acá hice un filtro. De hecho, había muchas diapos que correspondían a la PDT, pero ya no tiene sentido, no vale la pena tenerlas. ¿Ya? Entonces, partamos con algo más sencillito respecto a lo que uno puede comprender respecto a sexualidad humana, que tiene que ver con los cambios físicos en la pubertad. ¿Ya? Este es un tema igual facilito, creo yo, para la gran mayoría de todos, porque al fin y al cabo, todos pasamos por la pubertad, si somos hombres, mujeres o lo que sea, pasamos por la pubertad y como es un tema biológico, vivimos cambios. ¿Ya? A no ser que a lo mejor de repente pueda haber un problema hormonal, bla, 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 pero en términos muy generales, todos vivimos estos cambios biológicos y si no somos nosotros los que vivimos, por ejemplo, si somos biológicamente hablando, somos hombres y claro, no percibimos el de la mujer, o al revés, si soy mujer y no percibo el del hombre, igual el hecho de haber tenido nuestros compañeros y compañeras nos da una idea de justamente cómo ocurre todo esto. Y esto es más fácil. Y justamente este sería un muy buen resumen, recuerdo que estamos en un prueba intensivo, un muy buen resumen de lo que ocurre directamente. ¿Ya? Normalmente, quiero acá tratar de un poco recordar, el tema, por ejemplo, del acné. ¿Ya? El terrible acné. Yo la pasé re mal cuando chico porque yo tenía harto acné, me acuerdo, mucho, tenía mucho acné. ¿Ya? El tema de estas como erupciones que salen en la piel, ¿cierto? Normalmente es un tema hormonal. Comienzan en la pubertad porque hay cambios hormonales importantes. Si me dicen, profe, ¿es necesario saberme las hormonas? No, ya no, tranqui. Ya no es necesario que sepáis las hormonas. Bien, ese es algo bueno que nos regaló la paz. ¿Ya? Así que bacán en ese aspecto. ¿Qué más? Obviamente hay cosas que son características propias de las mujeres y otras características que son más propias de los hombres. Por ejemplo, el típico como tema de los hombres que al fin y al cabo se vuelven más anchos de espalda, las mujeres crecen las caderas, aumentan los pechos de tamaño, todas esas cositas son particularidades muy definidas también por las hormonas, ¿ya? En este caso, como les digo, ok, podemos hablar de algunas hormonas por mencionarlas, ya, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la famosa testosterona, ya, que se habla como más, se dice que es como más una hormona masculina, porque claro, más que nada afecta en caracteres secundarios masculinos, ya. No se preocupen, recuerden, hormonas como tal no entra ahora, el proceso hormonal del feedback que está interactuando con esta, no, tranqui por ese lado, pero sí es importante igual mencionarlo, ya. El tema del vello, el vello facial, por ejemplo, sobre todo en los hombres, el tema del cambio de voz, ¿ya? No sé si han escuchado hablar que también de una forma súper como más a onda le dicen también a la pubertad como la edad del pavo. ¿Por qué le dicen la edad del pavo? ¿Ustedes se han dado cuenta el que muchas veces los adultos lo tratan de esa forma? No sé si lo han escuchado hablar.
Bueno, es una forma mala onda técnicamente, pero ocurre porque normalmente hay torpeza respecto a acostumbrarse a los cambios que está sufriendo el cuerpo. Por ejemplo, normalmente en esta edad es cuando se desarrolla el cambio más drástico respecto a la altura, por ejemplo, a las extremidades. Uno tiende como a, al fin y al cabo, toda tu vida has tenido un crecimiento muy como lineal, desde chiquitito, te vas ido acostumbrando y todo eso, y de repente ya estás como en el último estirón, por decirlo así, ¿ya? Entonces ya con eso hay más, obviamente, más como descontrol respecto a tu propio cuerpo, a no ser que seas una persona que haga ejercicio y que obviamente está súper coordinada con su cuerpo, etcétera, etcétera, puede pasar, ¿ya? Y aparte también por el tema emocional, ¿ya? En la adolescencia, ¿quién recuerda ahí los primeros sabores y cosas así? Las hormonas están a full, ¿ya? Todas las sensaciones, los sentimientos se viven de una forma distinta y obviamente hay razones biológicas que explican eso, ¿ya? No sé si tenemos ahí algún romántico o romántica del periodo de cuando eran más chiquititos y todo eso, pero bueno, independientemente de la forma de ser que tengamos cada uno, también hay un factor biológico que se da, que como que predispone a todas estas cositas, ¿ya? Bueno, entonces acá hice un montón, al fin y al cabo, o mencioné un montón de cosas o características que tienen relación justamente con el tema de la pubertad. Una cosa relevante e importante, por ejemplo, es que normalmente la pubertad llega un poquito antes en niñas que en niños, ¿ya? En mujeres que en hombres, un detalle muy chiquitito, ¿ya? Pero igual, también hay que entender una cosa. Profe, me dicen, por ejemplo, ¿los hombres solamente tienen testosterona? Esta es una pregunta real, que sí, de repente muchos estudiantes la tienen. Las mujeres no tienen testosterona y los hombres sí tienen testosterona y estrógenos no tienen los hombres y sí las mujeres. Ojo, todos los seres humanos tenemos estas dos hormonas, ¿ya? Tanto hombres como mujeres tenemos estrógeno y testosterona. Lo que pasa es que obviamente hay un tema de concentración, ¿ya? En la pubertad, cuando empezamos ya todas estas características sexuales secundarias se empiezan a notar mucho más, obviamente, hay un aumento de testosterona mayor en hombres que en mujeres. Y con el estrógeno viceversa, más en mujeres que en hombres. ¿Ya? Para que tengan un poquito esa idea general. Y de hecho, esa es la razón por la cual también hoy en día existe, no sé, pues un transexual que dice ya, biológicamente intenta ser más similar, imagínense una transexual mujer que biológicamente intenta ser más similar que un hombre y puede lograr muchas de estas características sexuales secundarias solamente inyectándose testosterona. Por ejemplo, su voz puede volverse más gruesa, el vello en este caso le puede empezar a crecer, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Todo esto se da en base a algo hormonal. ¿Ya? Y esto por eso se llama un cambio físico, directamente, porque es algo físico en base a algo hormonal. ¿Ok? Este es un clásico, ¿no? ¿Se les hace como intuitivo aprenderse esto? ¿Ya? Dice, a ver, Agustín habla, los trans modifican sus células. No, no, no necesariamente, nada que ver. No, no va por ahí. ¿Ya? De hecho, modificación celular como tal sería algo muy complejo de hablarlo así, no, es algo mucho más complicado. No es que modifiquen sus células como tal. Lo que pasa es que al inyectarse ciertas hormonas se producen ciertos efectos. Eso es, directamente. No es que modifiquen sus células. ¿Ya? Ojo con eso. Hay cosas que tienen que ver con ingeniería genética, que efectivamente a nivel genético, tú al modificar el ADN o inyectar ciertos genes, por ejemplo, a unas células, tú puedes lograr que se modifiquen ciertas cosas a nivel celular, sí, pero eso ya es un tema de ingeniería genética, no de simplemente tomar por ejemplo, una hormona y ir por ciertos caracteres esperados, ¿ya? Pero buena pregunta, es interesante, interesante. No va por ahí lo que hacen realmente, pero sí logran un control hormonal deseado, ya así de simple. De hecho, no sé si han escuchado hablar que muchas chicas, los hombres como que no se dan cuenta de repente, pero muchas chicas toman, por ejemplo, pastillas anticonceptivas cuando son más pequeñitas, no por el concepto de querer realmente no quedar embarazadas necesariamente, sino que lo hacen de repente por un control del acné, ¿ya? Es para al fin y al cabo estabilizar su nivel hormonal. ¿Ya? Entonces, de repente, una prescripción médica puede decirle a una chica que tiene mucho acné, mira, puedes tomar estas pastillas que son pastillas anticonceptivas y te va a ayudar también para que no tengas tanto acné. Eso ocurre, porque al fin y al cabo todas estas hormonas juegan un rol general en muchas cosas, no solamente en una sola cosa, sino que en varias cosas. ¿Ya? Son lo interesante. Y vamos a hablar en todo caso de pastillas anticonceptivas. ¿Ya? De qué tratan más o menos. Yo les dije ya que no es necesario aprendernos todas las hormonas en estos momentos, pero hay que saber un poquitito, sobre todo si estamos hablando de métodos anticonceptivos. Entonces,
Este es un video muy antiguo. Antes, yo cuando era más chico, cuando estaba en la U, estaba de moda este compadre, cuando hacía sketch en YouTube. ¿Qué pasa acá? Este hormonas sexuales lo quiero dejar como un poco en el paréntesis, ¿ya? Porque como les digo, esto viene un poco de lo que era la PDT y lo que era la PSU, ¿ya? Saber todo el rollo hormonal, todo lo que pasaba, por ejemplo, con ciertas glándulas, lo que era, por ejemplo, la hipófisis o pituitaria, lo que era el hipotálamo, el control hormonal, feedback positivo, negativo, todo ese rollo, tranqui, por ahora, pero de inmediato nos tenemos que saltar, y es importante esto que lo aprenden igual, es importante que lo entiendan al menos, respecto a lo que es el ciclo menstrual, ¿ya? En términos de calendario y también en términos biológicos, ¿ya? Ojo con esto. Esta es una tabla resumen, yo la encuentro una de las mejores, porque te muestra dos cositas. Primero, pone un caso hipotético de un mes siempre de 28 días, ojo. Ya no es como que sea de calendario respecto a que, mira, en agosto son 31 días, en, no sé, pues en noviembre son 30, no, da lo mismo eso. Normalmente se considera de esta forma porque se marca, y uno marca el día 1 cuando a una chica, ¿cierto?, empieza con su menstruación. ¿Qué es la menstruación? Ustedes me dirán, ya, pero ¿cómo podemos definirla biológicamente o qué es realmente la menstruación? Directamente, para que lo sepan los que no lo saben, es una mezcla, ya, de sangre, obviamente, porque hay sangrado, fluidos varios y endometrio. Y ustedes me dirán, o los que no saben qué es el endometrio finalmente se podría decir que es como una capita que está en las paredes del útero de las chicas. Y ustedes dicen, ¿para qué sirve eso? Sirve pero cuando hay un óvulo fecundado, o sea, cuando hay un embrión que quiere llegar ahí a implantarse para después generar un bebé o una guaguita a futuro. Cuando llega ahí, todo eso que está como preparándose a la llegada es lo que se llama el endometrio. Si no llegó nada, si no pasó nada, finalmente eso se rompe. Y obviamente, como es muy vascularizado, tiene muchas venitas, capilares, etcétera, es porque sale tanta sangre, ¿ya? Si se dan cuenta acá, cuando uno ve el ciclo uterino, hablando del útero, fíjense acá, vamos a ir siempre mencionando este gráfico de la izquierda. Cuando uno ve acá, uno dice, ah, mira, acá se está cayendo el endometrio. Por lo tanto, por eso acá como que la altura va bajando hasta acá. ¿Y qué pasa? Cuando después de la menstruación, cuando ya queda poquito endometrio, vuelve nuevamente a crecer para poder, al fin y al cabo, llegar al máximo punto, ¿ya? Y que pueda recibir, en este caso, a un óvulo fecundado directamente, ¿ya? A un embrioncito que se va a empezar a formar, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Ahí como que si estamos hablando de ciclo menstrual, el día 1 se refiere a esto, a la menstruación, ¿ya? Ahora, vamos a decir, ojo con esto, recuerden esto, del 1, y lo vamos a marcar de esta forma, pongamos que los primeros 5 días, 4 a 5 días, van a ser de menstruación. Ojo con esto, hay que tener otra cosa importante, que de repente, como les digo, sobre todo los varones, se pierden un poquitito con esta parte. Esto es un ideal, esto sería directamente un ciclo menstrual regular, ¿ya? En las chicas no es que todas sean regulares, hay algunas que sí y otras que no, ¿ya? De repente a lo mejor la menstruación en vez de durar 5 días va a durar 3 días o puede durar 6, ¿ya? No es algo absoluto, pero sí es una muy buena referencia para entender el concepto biológico de lo que es el ciclo menstrual, ¿ya? Ojo con eso, pequeño detalle, pero es importante. Luego, el día 14, vamos a irnos, vamos a marcar acá directamente el día 14. ¿Por qué marco el día 14? Que si se dan cuenta, es la mitad exacta, porque este ciclo menstrual dura 28 días, esquemáticamente hablando. Justo a la mitad del ciclo, lo que ocurre es un proceso muy importante, demasiado importante, que es lo que se llama la ovulación. A ver si se acuerdan qué es la ovulación. Piensen lo siguiente. Hay un órgano muy importante en las mujeres, que son los ovarios. Tienen dos, ¿ya? Si uno tuviera que dibujarlo así, voy a hacer un dibujo bien rapidito, así como, vamos a hacerlo como algo así. Tururún, 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 y esto lo vamos a tirar para allá. Perdón lo feito, pero es para que se entienda. Estas son directamente, lo del centro es el útero, por arribita tenemos las trompas, ¿ya? Y acá vamos a tener estos dos órganos relativamente esféricos que se llaman ovarios. Dentro del ovario, ¿ya? Se producen cositas, se están pasando cosas acá, dentro de esta parte y dentro de esta parte de acá. ¿Por qué? Porque aquí están justamente los ovocitos, técnicamente se les llama ovocitos, pero digámosle óvulos, ¿ya? Los óvulos que van a salir de ahí para luego poder ser fecundados. Obviamente hablando en términos biológicos para un
una función reproductiva, ¿ya? Estamos hablando de biología directamente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Dentro del ovario ocurre un ciclo, dentro de un ovario. Imaginemos que nos vamos dentro de ese ovario. Y ese ciclo es el que se llama el ciclo ovárico. Ojo con esto. ¿Por qué les digo ojo? De hecho, creo que está marcadito. A ver, déjenme ver si avanzo acá. Ahí está. ¿Por qué ojo con el ciclo ovárico? Porque aparece textual. Dice, características generales del ciclo ovárico. Aparece textual, tal como lo acabo de decir, en el temario de la PAES. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hablar acá es muy importante. Ojo con esto. Si se dan cuenta, yo le he estado hablando de repente de acá de la parte izquierda de la diapo y de repente de la parte derecha. ¿Por qué? Porque justamente, ahora voy a volver a lo que estaba hablando acá, en el día 14 ocurre algo muy importante. Es que es lo que se llama la ovulación. Y es que directamente el óvulo, llamémoslo óvulo, sale del ovario y va en camino hacia el útero. Se va por las trompas al óvulo y después se va en camino al útero. Y eso ocurre normalmente, en términos generales, si fuera un ciclo regular, el día 14. Anótenlo, si no lo tienen, anótenlo, eso es de memoria. Ciclo menstrual, día 14, de 1 al 5, día 1, menstruación. Día 14, ovulación. ¿Qué es la ovulación? Cuando el óvulo sale del ovario. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué el DEMBRE nos dice, ok, no nos dice ciclo menstrual, apréndase el ciclo menstrual, sino que nos dice el ciclo ovárico o características generales de este? Porque es importante entender que para que salga el ovario, directamente no es como que tengamos, por ejemplo, el órgano, el ovario así, y tenga acá, no sé, los óvulos, y de repente ya le toca salir a uno, pum, para afuera, listo, después el siguiente. No, no es así. ¿Ya? Ojo con eso. Lo que ocurre es que el elegido, the chosen one, el ovario elegido, lo que ocurre es que empieza a desarrollarse alrededor de este una estructura que se llama el folículo. ¿Qué es el folículo? Más o menos lo que están viendo acá. Imaginemos que ese puntito, esto es el ovario. Perdón, el ovario, el óvulo. El óvulo. Ojo que esto está dentro del ovario. Todo esto es como que estuviera dentro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a generarse una estructura por alrededor, que empieza a crecer, y llega al punto que esa estructura se ubica en un extremo, en un extremo acá del ovario, así, y ahí, gracias a esta estructura, hace que después el óvulo salga para afuera. Eso, la preparación antes de la ovulación es lo que se llama la fase folicular. Es cuando el folículo crece. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Esto es importante saberlo? Sí, aparece literal en el temario. ¿Ya? Entonces, imaginemos que ocurre esto. Entonces, el óvulo, perdón, salió del ovario, pero resulta que lo que quedó, lo que estaba protegiendo al óvulo, el folículo, ya no nos sirve mucho. Pero ojo que todavía tiene una función. Y justamente después de la ovulación ocurre lo que se llama la fase lútea. ¿Por qué? Porque ese folículo es como que se transforma, pierde lo más importante que era el tema del óvulo, que estaba protegiendo, lo saca para afuera el óvulo, pero dentro, el restante, de hecho acá lo ponen como que cambió de color, se unió y cambió de color. Eso es lo mismo que está acá, pero acá ya no tiene el óvulo. Es lo que se llama el cuerpo lúteo. Ese es el nombre de esta parte de acá, para que la noten después. Folículo, entonces uno dice folículo, lo vamos a anotar tal cual. Después ocurre de hecho lo podemos poner así como que se va hacia afuera. La ovulación, uy, qué feo esa, ahora sí. Ovulación, porque el óvulo se va hacia afuera, pero ¿qué pasa con el folículo después cuando se va? Se transforma en cuerpo lúteo. ¿Ya? Eso es lo que se llama la fase lútea. Cuando el folículo pierde a su óvulo, que se va para afuera, se pasa a llamar cuerpo lúteo. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo lúteo? Bueno, tiene una función que tiene que ver con las hormonas, ¿ya? Al fin y al cabo ayuda a secretar una de las hormonas también más importantes, que es la famosa progesterona, pero tranqui, quedémonos con eso. El cuerpo lúteo, ¿por qué continúa viviendo? ¿Por qué todavía está ahí? ¿Por qué no se desecha simplemente? Porque tiene una función de producir progesterona, ¿ya? Por eso. Y ahí uno puede decir, ya, pero ¿para qué sirve la progesterona? La progesterona sirve directamente para que el endometrio, recuerden, el endometrio tiene que ver con la cavidad que está en las paredes del útero, para que el endometrio se mantenga ahí firme, para que siga creciendo.
¿Qué pasa si la progesterona baja? ¡Pum! Ocurre la menstruación. Ahora, si no entendieron esto que acabo de decir, tranqui, porque tiene que ver un tema más hormonal. ¿Ya? Y ya dijimos que la parte hormonal no es tan importante. Lo que sí me importa es que se acuerden esto de acá. Folículo, primero el folículo empieza a crecer, la fase folicular con el óvulo, luego ocurre el día 14, la ovulación, se va para afuera, y todo lo que viene acá, todo lo que sería, por ejemplo, desde ahí hacia adelante, es lo que se llama la fase lútea. ¿Ya? Progesterona, acá Agustín me pregunta, ¿progesterona es lo mismo que testosterona? No, no es lo mismo. Son hormonas completamente, nada que ver, digamos, completamente distintas, nada que ver una con la otra. ¿Ya? De hecho, para que te hagas una idea, en los hombres la testosterona, en el órgano que mayormente se produce, ojo que también hay otra forma de producirla, pero la donde más se produce es en los testículos. Y las mujeres no tienen testículos. Entonces, obviamente la producen en otros órganos. ¿Ya? Entonces, por eso les digo acá, esto cambia. No se preocupen por estas hormonas tanto, ¿ya? Porque como les dije, el control hormonal ya no entra en la PAES. ¿Es importante tener una noción? Sí, eso sí. Obviamente, es importante tener cierta noción. Por ejemplo, si estamos hablando del ciclo ovárico, ustedes saben que al fin y al cabo la progesterona puede ser relevante porque es la que se genera a través del cuerpo lúteo, en la fase lútea. Ok, y con eso, y quédense con eso, nada más. ¿Ya? Ahora, otra cosa, de hecho, uno en la PDT, uno tenía que saberse muy de memoria lo que ocurre acá con las hormonas de la hipófisis. ¿Por qué? Porque uno dice, ya, pero, ok, el día 14 se sabe que es la ovulación, que es cuando sale el óvulo hacia afuera del ovario, ¿cierto? Pero, ¿y por qué pasa eso? Bueno, esa es una respuesta también a través de un control hormonal, que es por un pic de una hormona que se llama LH, que es la que está arribita, ¿ya? Y la LH, o sea, también se le llama hormona luteinizante, cuando tiene este pic, cuando sube mucho la concentración, hace o genera directamente que salga el óvulo. Pero, como les digo, en términos hormonales, tranqui, tranqui. No sé si están como, ay, como que lata, no entendí mucho eso, ya. Piensen, ya, pero el profe dijo que ya no iba a entrar tanto, así que no importa, no me voy a preocupar tanto. Y efectivamente, tranqui con esa parte. A no ser que el Denver sea mala onda y que nos mintió con el temario, pero no, ellos lo sacaron directamente. El año pasado sí entraba y ahora no. Dice que es LH y FSH, son hormonas, ¿ya? Hormonas de la hipófisis. La LH justamente es una hormona que ayuda al tema, en términos obviamente de una chica, con relación al ciclo menstrual, ya que está acá, ayuda, como decía, al término a que ocurra la ovulación, ¿ya? Y la FSH es la que se llama la hormona folículo estimulante. Es la que ayuda justamente a que esta fase folicular exista, que crezca el folículo. ¿Ya? Entonces, bueno, es eso, directamente. La folículo estimulante, la luteinizante, pero no se preocupen, chicos, de verdad. Chicos y chicas, no se preocupen de esta parte porque técnicamente, por temario del DEMRE, ya lo sacaron. Antiguamente explícitamente decía que había que aprenderse estas hormonas. Ahora no sale nada de esto. Se fue sacado, de hecho yo me sorprendí. Cuando subieron al temario actualizado de la PAES, yo dije, wow, sacaron esta materia. Yo dije, históricamente nunca lo habían sacado. Pero bueno, es un cambio, al menos para ustedes en términos de la cantidad de cosas que estudiar y memorizar, es un cambio positivo, obviamente. Sería ideal que lo supieran, sobre todo si les gusta la ciencia, la medicina quizá, o la biología como tal. Claro, lo ideal es que lo supieran, pero bueno, en ese caso ya no es tan relevante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, miren, solamente para adelantar un poquito de materia y aplicación, si ustedes saben que el día 14 ocurre la ovulación, o sea que en definitiva alrededor de este día es lo que se reconoce como días fértiles, porque el óvulo está ahí esperando para ser fecundado y eso obviamente puede provocar un embarazo. Si uno dice, ¿cuál sería los días más fértiles? Obviamente sería alrededor de cuando ocurre la ovulación, un par de días antes, un par de días después. ¿Cuándo serían los días más infértiles? Obviamente se relaciona respecto a final del ciclo menstrual, inicio de la menstruación. Esa es la máxima infertilidad. ¿Ya? Ojo con eso. Y sobre todo el tema de la menstruación. ¿Ya? Es como máxima infertilidad sí o sí. En términos de calendario. ¿Qué pasa? Hay un método también que se le llama de temperatura basal y tiene que ver porque hay una pero es pequeñísima, realmente es muy pequeñita,
como subida de la temperatura interna en las mujeres, ¿ya? Se dan cuenta, es de 0,3, 0,2 a 0,3, 36,4, 36,7. Y eso también, como les digo, de repente es fácil, no es tan fácil saberlo. Ya piensen que cuando uno se enferma, la temperatura sube igual, o a lo mejor tienes alguna infección bacteriana y por una forma de defensa tu temperatura sube. Entonces, como que también no es como algo muy viable, ¿ya? O como muy efectivo, ¿ya? Dice acá, sí, exactamente, Martina, muy bien, es uno de los métodos menos efectivos, ¿ya? Por lo mismo, porque este método que está acá del ciclo menstrual es un esquema biológico que al fin y al cabo supone como que prácticamente todas las mujeres sean muy regulares. Pero tienen que entender que existen mujeres regulares, obviamente, no es algo infalible, ¿ya? Es así de simple, no es algo infalible. La biología se mueve en ciertos estándares, en ciertos equilibrios, pero no es que sea todo al pie de la letra perfecto. Entonces, obviamente, por eso mismo no es algo tan infalible, ¿ya? Y de hecho es de los menos efectivos. Exactamente. A ver, voy a ver un poquito acá. Dice, ¿qué día se vota el óvulo? Preguntan acá. Ojo que no es que se vote, sino que se libera el óvulo. Es como más técnico, se libera, sale del ovario el día 14, lo que habíamos dicho. Primero está dentro del ovario, el día 14 sale y ahí ya obviamente quiere que haya, o biológicamente se espera que haya una fecundación obviamente para perpetuar la especie, etcétera, etcétera. Dice del útero, no, dice no, del útero. El óvulo se bota acá, en la menstruación. Si no hubo fecundación, si ya no pasó nada, directamente se va acá, po. Puede quedar acá entre medio, esperando algo, pero no, se bota nomás. Tienen que pensar que el óvulo es algo de hecho, es del tamaño de una célula, es una celulita, con la mitad del material genético. Vamos a hablar de eso, de lo que es el óvulo, ¿ya? Porque el óvulo tiene un nombre técnico también, biológicamente hablando. Es lo que se llama un gameto femenino, ¿ya? Y dice entonces se queda en el útero hasta la próxima menstruación. Claro, al fin y al cabo sale, avanza por las. Sale, por ejemplo, el día 14. Supongámoslo así, imaginemos una historia. El óvulo sale el día 14, va por las trompas, avanza, y de hecho, ojo que normalmente hay muchas fecundaciones que son directamente en las trompas, ¿ya? Avanza, avanza, y se puede quedar ahí esperando que llegue un espermatozoide, y obviamente ya si no llegó, se va con la menstruación, porque ahí se cae todo, por decirlo de alguna forma. Pero ojo que igual podría ser que también, como les digo, esto es algo muy relativo de repente, no hay que ser tan rígidos con esta parte, porque puede ser que igual se puede que caiga un poquito antes de la menstruación incluso, porque no alcanzó y avanzó y no alcanzó obviamente a que haya fecundación y adiós, ¿ya? Cosas así pueden pasar, sí, podrían pasar, ¿ya? Pero si somos estrictos en el esquema biológico, sería lo que estamos diciendo ahora. En la menstruación ya, adiós. Es como un poco la idea para que lo entiendan, ¿ya? Exactamente. Entonces, sigamos. ¿Ya? Recuerden acá las fechas importantes, al fin y al cabo. El día 1, menstruación, 4, 5, lo que se considera. Día 14, ovulación, por lo tanto se habla de días fértiles un poquito antes y un poquito después. Por eso se habla como de un rango de días. ¿Ya? Y eso tiene que ver justamente con ciertos métodos anticonceptivos, por eso lo estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, hablemos de gametos. ¿Qué son los gametos? Tenemos en este caso el óvulo y espermatozoide. Un gameto, ojo con esto, de hecho cuando uno habla de genética, uno habla de dos cosas, lo que se llaman voy a anotarla acá, las células somáticas, que serían las células completamente normales, común y corrientes, de tus manos, de tus ojos, de tus músculos. ¿Por qué? Porque tienen toda la información genética, todo, todo, todo. Si nosotros tenemos, ojo con esto, si tenemos 46 cromosomas, eso está en todas las células de nuestro cuerpo, en absolutamente todas. Menos, ojo con esto, menos en los gametos. En los gametos está la mitad del material genético. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide también tiene 23 cromosomas. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Bonito. No sé si alguien quiere hablar, ahí se escuchaba como un micrófono, no sé si se activó solo o no. Yo lo silencié por si acaso, pero igual. Obviamente, cualquier duda que tengan, me tienen que avisar. No hay problema, la idea es que lo discutamos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque al fin y al cabo es interesante. El gameto tiene, que sería en este caso el óvulo o el espermatozoide, tiene la mitad del material genético.
Esa es como un poco la parte mágica, no sé, por decirlo de alguna forma, de la biología, ¿ya? Que el ser humano como tal, nosotros como seres humanos, tenemos nuestro ADN, digamos, nuestros pares cromosómicos son 23 pares, o sea, 46 cromosomas totales, y justamente 23 vienen de la mamá y 23 vienen del papá, ¿ya? Eso es bien interesante. Eso al fin y al cabo se refiere a los gametos. Y ahí es lo que justamente hace que después podamos tener un individuo, un ser humano en este caso, si estamos hablando en este contexto. ¿Ya? Entonces, continuando con esto, concepto, la fecundación, también se le llama singamia, como dice acá. A mí no me interesa obviamente leer esto directamente, esto lo pueden ver después cuando lean la diapo, ¿ya? Pero directamente una fecundación se refiere a el, el encuentro directamente del núcleo del gameto masculino, o sea, de lo que sería el núcleo donde está el material genético del espermatozoide con el óvulo. ¿Por qué hablo del núcleo? Porque hablo de ese encuentro ya casi que de genética, no del encuentro en los espermatozoides, porque acá no significa que haya múltiples fecundaciones. ¿Qué tenemos acá? Si se dan cuenta, en esta imagen, tenemos un montón de espermatozoides intentando fecundar un óvulo. Y de todos estos, lo más seguro es que solamente uno lo logre. ¿Ya? Es así, directamente. Entonces, cuando entre, uno logre entrar, porque de hecho nosotros nos vimos un poco la estructura, no es tan necesario tampoco, pero cuando uno ve anatomía o en cierta forma, bueno, no es como anatomía directamente, pero cuando uno ve la estructura de un espermatozoide, en el espermatozoide, la partecita de adelante, tiene un área que se llama el acrosoma, que acá hay hartas enzimas. Recuerda que las enzimas son, al fin y al cabo, proteínas que te ayudan como a digerir cositas en este caso. Entonces, ¿esto qué hace este acrosoma? ¿Qué tiene? Va rompiendo las paredes del óvulo para llegar y entrar al centro, entrar al núcleo directamente. Y cuando llega, al fin y al cabo, esto se pierde, se rompe directamente, por ejemplo, todas las células o todos los organelos que tenía acá, este espermatozoide se pierden, y lo que le importa realmente acá es el material genético, lo que entra al óvulo. ¿Ya? Entonces, como habíamos dicho, este tiene 23, esto acá tiene 23. Acá pregunta el Agustín, ¿qué es el genoma? El genoma es el conjunto de genes de un organismo, o de una especie, incluso lo podrías llevar a una especie. ¿Ya? Eso es el genoma. ¿Ok? Cuando hablas de todos los genes. Vamos a hablar, ojo que vamos a ver genética más adelante, eso todavía se mantiene. Dame un segundito. Ahora sí, se había salido peor esta cuestión. Definitivamente necesito comprarme otro pedestal. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Vamos a ver genética. Por eso acá hay un alcance que vamos a repasar sí o sí más adelante. Ahora estamos viendo en un contexto distinto, no de genética como tal, pero lo vamos a repasar, sí o sí. Así que, bien, buena pregunta porque lo tenemos que tener ahí en cuenta, sí o sí para verlo después, ¿vale? Entonces, habiendo entendido un poco de qué trata este tema de la fecundación, que es cuando finalmente se junta el gameto con el óvulo, pasan un montón de procesos que tienen que ver obviamente con el desarrollo embrionario. Luego, si es que ese embrión, por ejemplo, ese óvulo fecundado se implanta, hay uno que se llama implantación, se implanta en el útero, después se genera un embarazo. Después hay un tema de desarrollo fetal. Bueno, todo lo que les estoy mencionando también para la PAES, en la parte de uno del temario, lo sacaron, ¿ya? Directamente. Entonces, todo eso, estamos saltando una cantidad de materia impresionante, ¿ya? Todo eso lo sacaron del temario, ¿ya? Entonces, listo, con esto estamos por ahora. Términos generales, términos resumidos, obviamente. Hay que ver después cuando tengamos, y vamos a hacer seguramente uno que otro ejercicio oficial, van a entender de qué trata más o menos todo este tipo, cómo lo podrían preguntar desde el DEMRE, pero como les digo, sacaron un montón de cosas. De esta materia, claro, esto sigue, fecundación, implantación, después viene el tema de embarazo o de desarrollo embrionario, con lo que era la gastrulación, un montón de cosas, ¿ya? Pero no nos interesa ahora. Para la PAES no nos interesa. Entonces, directamente vamos a pasar a lo que son los métodos anticonceptivos. Importante lo que estábamos viendo antes, por supuesto que sí, porque nos da cabida a poder entender justamente el funcionamiento de muchos de estos métodos anticonceptivos. ¿Ya? Y también, para entenderlos, hay que tratar de clasificarlos, al fin y al cabo, porque la gran mayoría conoce el calendario, no sé, los condones, los preservativos, y como que la gran mayoría por un tema de sociedad, como que queda en eso nomás, po. Pero hay mucho más, obviamente. A lo mejor ya ustedes ya cachan aparte mucho más de eso, pero lo tenemos que ver porque los podrían preguntar. Ojo con eso. Y este ya se podría decir que es como el clásico, ¿no?
el tema de el login, como está en el temario, ¿cierto? El método calendario, también se le puede, de hecho, esto coincide también con el tema de el moco cervical o temperatura basal, que se basa en que en ciertos periodos del ciclo menstrual hay ciertas condiciones que son físicas. Por ejemplo, que claro, el moco cervical quizás está un poco más espeso, o que, por ejemplo, la temperatura basal aumenta un poquitito, lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, al fin y al cabo, es como controlar, ojalá por calendario, cuándo son los periodos más fértiles y cuáles son los periodos menos fértiles. Y ahí me habían dicho directamente, no me acuerdo quién fue, Martina creo, dijo que es el más bajo, el de menor eficacia y todo eso. Sí, es el que menos sirve directamente. Y la razón es justamente biológica. Todo esto que nosotros estamos aprendiendo es algo esquemático, es algo, al fin y al cabo, referencial, que nos ayuda a entender un proceso, por supuesto que sí. Está muy genial entender un proceso como este, pero no todas las mujeres son regulares. Entonces, obviamente no es tan válido, ¿ya? Entonces, obviamente también hay un tema con la abstinencia, que también pasa por eso muchas veces, que independientemente que tú manejes el calendario, de repente, si aunque esté en tus periodos fértiles, si tenías ganas con tu pareja o con quien sea, y igual tuviste relaciones sexuales, te vaya a embarazar igual, o mejor dicho, las probabilidades van a ser mayores igual. Entonces, en ese aspecto, se habla de que al fin y al cabo no es tan eficaz. ¿Ya? Entre eso y varias cosas. La misma naturaleza del método no es tan efectivo porque se basa en algo muy relativo. ¿Ya? Así que, y otra cosa importante que lo mencionan acá, porque tenemos que aprenderlo también, no protege ni evita las enfermedades de transmisión sexual. Algo muy relevante, muy, muy, muy importante. Está lleno de enfermedades, ¿ya? Es como que muchas veces se vuelve tabú este tema. Ojo con eso, es como, oh, tiene, no sé, bueno, ya por suerte no, antes la gente era muy troglodita, pero el tema, oh, tiene sida, tiene, no sé, tal enfermedad. Bueno, no es que esté bien, no es que tenga que mirar con buen ojo, porque la idea es que todos nos cuidemos, obviamente. Pero, obviamente también, ya, no hay que tampoco demonizar mucho el tema. Ya, son enfermedades al fin y al cabo. Hay que cuidarse, si eso es todo. ¿Ya? Hay que verlo así de simple. Entonces, vamos a partir con otra categoría que son los métodos de barrera. ¿Ya? Y acá es donde entra el clásico preservativo o condón, que la mayoría conoce. Ya, ojo con esto. También hay otros, no sé si lo sabían, también hay otros, por ejemplo, está el tema del diafragma, que es, para que se hagan una idea como simple, es como un pseudo condón. No es lo mismo, obviamente, pero es como una especie de condón femenino, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Que al fin y al cabo se pone en el cuello del útero para que en definitiva también impida el paso de los espermatozoides. ¿Ya? Así como en el condón o el preservativo, los espermatozoides quedan atrapados dentro en el momento de la eyaculación, en el acto sexual, ok, acá es como que hace que no entren directamente. Pero igual depende. El tema de la eficacia, esto sobre todo el tema de la eficacia, es relativa porque muchas veces igual depende del uso, ¿ya? No sé si han escuchado de repente, no sé, se rompió el condón, se estaba vencido, o no era muy buena calidad, bla, bla, bla. Ya, entonces obviamente puede desencadenar, si una persona o por ejemplo alguien se está cuidando realmente y no quieres quedar embarazado, digamos, embarazada o que tu pareja quede embarazada, ¿ya? Obviamente es delicado, ¿ya? Eso. Interesante también que muchas veces este método de barrera se mezcla con otro método que vamos a hablar, que son los métodos químicos, ¿ya? Un método químico. ¿Por qué hablo de métodos químicos? Porque existe, al fin y al cabo, unas cositas que se llaman los famosos espermicidas, que son químicos que, al fin y al cabo, es como que eliminan o desactivan o debilitan a los espermatozoides, ¿ya? Entonces, de repente se mezclan. ¿Ya? Puede tener como combinación, aparte, por ejemplo, de ser un método de barrera, podría ser también una parte química, que a lo mejor esto está recubierto con un espermicida, por lo tanto, si acá llega, no sé, pues, un grupo de espermatozoides, son debilitados o directamente ya no funcionan, ¿ya? Es como una idea, claro. La idea es como eso, evitar los embarazos por accidente, esa es un poco la gracia de esto. Ahora, si ustedes ya quieren ser papá y tienen su pareja y todo bacán, no hay problema, pues no ocupan estos métodos, es como lo lógico, ¿ya? Entonces eso. Y bueno, y el siguiente, el que está acá también como barrera, porque al fin y al cabo es una barrera que impide el paso, es el famoso dispositivo intrauterino, o el famoso DIU, ¿ya? También le llamaban la T de cobre algunas veces, ¿ya? De hecho, este era acuático porque muchas veces esta famosa T podía provocar en el tiempo alergias, ¿ya? Mujeres que de repente desarrollaban alergia al dispositivo como tal y dejaban la embarrada, ¿ya? Pero bueno, también, ojo que todo esto al fin y al cabo, ¿por qué y uno dice, ya, pero ¿por qué, por ejemplo, podría ser mejor? Porque claro, aunque no sé, el diafragma tiene eficacia media, ¿ya?
bueno, el preservativo alta, siempre se dice que es alta, y acá el DIU dice también que es alta, pero ¿por qué no es tan recomendable el DIU en relación a lo que sería un condón, por ejemplo? ¿Por qué este sí, el otro no? Bueno, el condón tiene como la inconveniente, que claro, es como muchas veces está el tema de como más conductual, diría yo, de tener la costumbre, de ocupar preservativo, etcétera, etcétera, pero también pasa que la gracia, que en cierta forma lo más como bueno, entre comillas, como adicional del condón, es que en cierta forma, te ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Esa también es otra de las cosas interesantes. ¿Ya? Ojo con eso. Estamos igual de alguna u otra forma eh, para de alguna forma evitar enfermarnos de alguna de este tipo de enfermedades, que son virus, bacterias, vamos a verla en todo caso. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el DIU? Siendo que es alta, obviamente no las evita. Sí, obviamente ayuda para evitar el tema del embarazo, porque también es un método de barrera, pero obviamente eso no impide ya de que pueda haber una transmisión de enfermedad de tipo sexual. ¿Ya? Eso es como un poco, para dar un poco de contexto. Ojo, a mí no me interesa mucho, se dieron cuenta, yo creo ya, yo no estoy leyendo todo, porque eso es algo que quizás pueden hacer ustedes después cuando estén solitos y todo. ¿Ya? De hecho, si alguna vez tienen un profe o en la universidad o quien sea, en alguna parte, que se pone a leer todo lo que está acá y se limita todo a leerlo, les digo al tiro que ese profe deja mucho que desear, porque de verdad no es la idea. No tiene que llegar no tiene que estar en las clases leyendo, tiene que estar enseñando. ¿Ya? Después ustedes pueden leerlo, obviamente. ¿Ya? Así que ojo con eso. Sigamos entonces con estos métodos anticonceptivos. Acá está lo que les decía, ¿ya? Los métodos químicos. El clásico, el muy, muy clásico, tiene que ver justamente con las pastillas anticonceptivas o las píldoras. Ojo con esto. Normalmente, quiero que se queden acá, quiero que lo recuerden porque también es una clásica pregunta. Normalmente, ¿qué son estas píldoras? ¿Ya? Son tal cual hormonas o compuestos sintéticos que se tratan de parecer a una hormona. Es una forma casi que de engañar al cuerpo. ¿Ya? Ojo con eso. Al fin y al cabo, es como que tú pones un análogo. ¿Ya? Es como le da un efecto a tu cuerpo como que tú tuvieras una hormona que realmente no tienes. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Y bueno, obviamente debe ser recetado por el médico, bla, 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 pero eso es lo interesante. Y también las píldoras, igual como es un tema de control hormonal, obviamente se recomienda tomarlas en relación a lo que sería el ciclo menstrual. Entender, las hormonas directamente no se toman todos los días del mes, ¿ya? De hecho, hay un periodo que se llama, hay digamos, estos pastilleros, de hecho, las chicas a lo mejor lo saben, tienen a lo mejor todos los días, todos los días, pero hay unas pastillas que te las marcan de forma distinta, y esas son pastillas placebo. Al fin y al cabo, no, tú cuando te tomas esa pastilla no te está pasando nada, es como tomarte una vitamina C, no tiene nada que ver. ¿Pero por qué te ayuda? Te ayuda para que no pierdas el hábito, porque tienes que descansar también de esas hormonas, porque así ocurre en el cuerpo también. ¿Ya? Ahí la vamos a ver. Hay una pregunta relacionada con esto y la vamos a revisar. ¿Ya? Entonces esto es bien interesante realmente. ¿Ya? Y bueno, y lo que habíamos directamente, el tema de los espermicidas. Ya estos directamente son como, así como un insecticida, bueno, este es espermicida para matar a los espermatozoides y todo eso. Pero ojo que la efectividad no es tan buena más que nada por la naturaleza, lo que es el coito y todo eso. ¿Ya? Más que nada por eso. Y bueno, y como dice acá, aumenta la probabilidad de efectividad si es que realmente tú lo puedes mezclar con un condón, con diafragma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como tal cual. Y ojo que todo esto obviamente no, y es lo lógico, ¿cierto? No previene enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Y finalmente, los métodos quirúrgicos. Acá ya pasamos como a la creme de la creme respecto al tema de la eficacia. ¿Ya? Que sería la vasectomía y la ligadura de trompas. Ojo con esto. Normalmente, tal como se decía que esto era irreversible, hoy en día se sabe que es prácticamente irreversible. O sea que hay posibilidades de revertir estos métodos anticonceptivos, ya que son quirúrgicos. ¿Qué hace la vasectomía? Directamente se corta acá el conducto deferente, ya de donde viene, ya de acá del epidimo, todo el tema desde el testículo, digamos, donde vienen los espermatozoides, se corta. Entonces no es capaz de llegar. Así de simple. O sea que es como que se liberara una especie de semen, pero ese semen, que tiene todo lo normal del semen, no tiene espermatozoides. Por lo tanto, no embaraza. Eso. ¿Y qué ocurre acá con el tema de las trompas? Si acá existe ligamiento de trompas, al fin y al cabo se interviene para que cuando salga
directamente el óvulo, directamente, van a quedar acá y no pueden pasar. A ver, dice, ¿qué pasa con...? Mira, es una buena pregunta, yo también la tuve cuando estaba estudiando. ¿Qué pasa con los espermios en el caso del óvulo? ¿Dónde van? ¿O se acumulan? Lo que pasa normalmente es que, primero, piensa que se vuelven, vamos a decir como que se vuelven viejitos. Eso es lo primero. Como que directamente el gameto, recuerden que estos son gametos, el óvulo y espermatozoide, empiezan como a volverse viejitos, comillas, por lo tanto, como que ya no van a funcionar muy bien. Entonces, hay dos opciones, y lo clásico es que parte de nuestro sistema inmunológico, glóbulos blancos, por ejemplo, los van a detectar y van a decir, oye, esto ya no funciona, y los van a fagocitar, los van a deshacer. Es como que al fin y al cabo se deshacen. Piénsalo así. Biológicamente, lo clásico es que nuestro propio sistema inmune va a decir, no, esto ya no sirve, se recicla. Tomo los componentes y todo. No sé si tanto apoptosis, ya, porque hay que entender que oye, bien buen término ese, la apoptosis. No sé si saben lo que es la apoptosis o muerte celular. Al fin y al cabo, es un mecanismo en el cual una célula dice, oh, yo no estoy funcionando, por lo tanto me voy a autodestruir. Entonces, claro, es un suicidio celular, directamente. Pero como te digo, no necesariamente es una apoptosis, ¿ya? Muchas veces tiene que ver más con el sistema inmunológico que ayuda. Al fin y al cabo tienen que pensar que todo lo que no va sirviendo a nuestro cuerpo, tenemos sistemas de reciclaje. Y entre eso, nuestro sistema inmune se está preocupando de que todas las cosas que no están sirviendo en el organismo, las absorben, las digieren para que no pase nada malo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Es como, en términos muy coloquiales, es como que pensar que se deshacen y punto. No, no pasa nada, no es que se acumulen ni nada de eso. ¿Ya? Es bien interesante esa cuestión. Entonces, ya tenemos acá. Ojo que son las, como les decía, la eficacia más alta. Si tú de repente dices, yo no quiero ser papá, yo no quiero ser mamá, una decisión de verdad muy importante, soy adulto, bla, 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 no te ponen ningún mal rollo, obviamente, ¡pum! Esta es la mejor opción. Sí o sí. ¿Cuál es el inconveniente? Que obviamente, como dice acá, es prácticamente irreversible. O sea que podría llegar a ser irreversible. ¿Ya? Por ejemplo, yo mismo hago una vasectomía ahora, ¿ya? Yo tengo ahora 33 añitos, ¿ya? Si me lo hago ahora, ok, puede ser si yo de repente pasaran 15 años y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser papá. Me conocí a una persona, conocí el amor de mi vida y quiero ser papá con esta persona. Yo antes no quería, pero ahora sí. Lo más seguro que en 15, en 20 años ya no se pueda remediar. Porque parte como de la misma cirugía hace que después se vuelva más difícil. Ahora, si a lo mejor pasaron 5 años y como pasó poquito tiempo, quizás el médico me dice, no, sí, se podría llegar a hacer y a lo mejor pueden volver ahí a unir ya mis conductos y podría ser papá igual. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, son prácticamente irreversibles. No 100%, pero depende también el tiempo y todo eso. Al fin y al cabo son procesos quirúrgicos, por lo mismo. ¿Ya? Déjenme ver acá, dice, había una pregunta antes. Denme un segundito, que voy a revisar. A ver, apoptosis. Estos métodos protegen, se refieren a eso, ¿no? Estos métodos protegen las enfermedades de transmisión sexual. A ver, esa es la pregunta, ¿no? Ojo con esto. Claro, por ejemplo acá no. Lo único que protege directamente ya de enfermedad de transmisión sexual son los métodos de barrera, que en este caso el clásico de los clásicos es el condón, es el preservativo. ¿Por qué existen tantas campañas de cuidado de que, oye, usa condón? Bueno, ahora no lo he visto, es que ya no veo tanta televisión como antes, pero en su momento había muchas campañas de, oye, tenés que usar condón, bla, 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 en los consultorios, tú puedes ir a pedir condones también, bla, 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 ya. ¿Qué pasa? De hecho, igual ha cambiado mucho la sociedad. Antiguamente hablar de condón, de preservativo, era como algo muy tabú, ¿ya? Por ejemplo, no sé, ir a comprar preservativos a la farmacia era como que te da vergüenza. Y a lo mejor muchos cuando somos adolescentes, me incluyo porque también quizás lo viví yo en un principio, daba vergüenza. Hoy en día se trata como de tomarle más el peso al asunto, que obviamente es más importante evitar un embarazo no deseado a quizás ocupar un preservativo. Ahora, uno tiene que entender también, y acá siempre es súper importante, la madurez respecto a que a lo mejor hay gente que, no sé, pues es religiosa o tiene ciertos credos y que a lo mejor para ellos está mal. Y hay que aceptarlo nomás. Mientras sea la onda de esas personas, está bien. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, no sé, pues está en una religión y dice, no, es que no hay que usar preservativo, la abstinencia y llegar virgen hasta el matrimonio. Rollo de cada quien. ¿Ya? Eso es lo que. Esto es de hecho una clase de biología, no es una clase valórica. Yo les enseño las partes, obviamente, la realidad biológica de todo esto. ¿Ya? Y por eso hay que siempre respetar. Eso es súper importante, chiquillos. Chicas, yo como biólogo y como adulto y como fui joven y todo esto, independientemente de la biología, siempre hay que respetar. ¿Ya? Eso tiene que ver con el querer a los demás y aceptarlos como son, etcétera, etcétera.
¿ya? También les digo por si acaso, como un tema de sexualidad que de repente puede ser un poco tabú, se los menciono de esta forma porque es la forma como profe de biología que tengo que enseñarles. Entonces, bueno, como les digo, acá lamentablemente todo el tema de método quirúrgico y químico como tal, no, para nada, no impiden en nada el tema de enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces, denme un segundito que acá, a ver, eh, dice, profe, ¿es verdad que las mujeres tienen angina? Se pique? Ya, sí, 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 sí. Puede ser que sí, ya puede ser que sí, pero no sé, no, no va mucho. Eso no es, sí, pero de repente pasa, de repente no pasa. Es como, por ejemplo, el tema del sangrado. No todas las mujeres, y lo mismo, son como temas biológicos, no todas las mujeres sangran directamente, por ejemplo, cuando pierden la virginidad. ¿Ya? No sé si han escuchado hablar, por ejemplo, de esas tradiciones gitanas. Yo me acuerdo cuando era chico daban una telenovela. Sí, claro, es algo así. Es como que está más cerrado directamente, es por eso. ¿Ya? Pero claro, igual se nos escapa un poco del tema, pero sí. Miren, acá tenemos, ¿ya? Me gusta que tengan interés, obviamente, en todo este tema. Es interesante, está bien, está bien. Ojo acá, que tenemos acá como estos son como más afiches, ya directamente, respecto a lo que sería la vasectomía y también lo que se llama la ligadura de trompas o la salpingoclasia. No se preocupen por el nombre, ya acá ustedes ya por el mismo dibujito quizá infieren que esto se refiere a ligadura de trompas. ¿Ya? Ojo con esto, que cuando habla de permanente ya no es tan así. Ya recuerden que es permanente, pero puede revertirse igual. Poca probabilidad, mientras más tiempo pase, más difícil es, pero igual hay ciertas opciones de revertir el método anticonceptivo de vasectomía y ligadura de trompas. Antes quizás no, ahora sí, se sabe que sí, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta igual. Pero sí, es prácticamente permanente, ¿ya? Es difícil, ¿ya? Directamente difícil. Y bueno, acá también, como un poco para educarlos directamente de este tema de métodos anticonceptivos, ya hay que entender justamente cuáles son los más usados y está bien el por qué, que en definitiva el condón es el que se lo lleva como el gran como favorito y más que nada tiene que ver con un tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ya, ojo con eso. Miren, otra cosita interesante, yo no lo mencioné, los implantes. Esto, ojo con esto, ¿qué es un implante? Un implante es un método químico. Lo que se hace, no sé si a lo mejor algunos hombres lo saben, a lo mejor las chicas, la mayoría sí, no sé, directamente a ti te están poniendo un artefacto muy chiquitito, que lo ponen de forma subcutánea, ya lo ponen en la piel, y eso con el tiempo va liberando hormonas. Es como en vez de las pastillas, que tienes que tomártelas, digamos, uno todo el día, uno cada día, bla, 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 en vez de eso, que sea finalmente una hormona a través de pastillas, te ponen hormonas a través de un implante. ¿Y qué pasa? Que ese implante dura muchísimo tiempo. No tienes que acordarte todos los días de tomarlo. ¿Ya? Esa es la cuestión. Ojo con eso. ¿Ya? Es interesante, pero se refiere a lo mismo. También es un método químico, para que lo tengan en cuenta. Pregunta oficial. Ojo con esto. Ojo con esto. Y dice, ¿es necesario que se coloque en el brazo ese implante? Mira, desconozco la razón técnica o práctica, pero sí, normalmente es en el bracito. ¿Ya? Yo no sé si, por ejemplo, puede ser a lo mejor en la pierna o algo así, no desconozco, te mentiría, no tengo el conocimiento exacto de por qué ahí y no en otra parte. ¿Ya? Pero me imagino tiene que ver también por la cercanía a ciertas venas, a ciertas arterias, no sé, o vénulas que obviamente los médicos saben por qué ahí o por cuál no. Ahí yo no sé el por qué exactamente, pero sí lo lógico es que tiene que quedar cerca de un vaso sanguíneo, eso es obvio, porque la idea es que en la medida que vaya saliendo, la hormona de este dispositivo que está implantado se vaya pudiendo obviamente propagar por todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, miren, esta le voy a ayudar yo para realizarla porque se nos acabó el tiempo directamente. Así que la vamos a resolver ahora y terminamos con esto. ¿Ya? Dice, la siguiente figura representa la distribución de un método anticonceptivo hormonal combinado con 21 píldoras activas y 7 inactivas. ¿Ya? Recuerden esto. ¿Ya? ¿Cuánto duraba el ciclo menstrual? 28 días. Por ejemplo, ustedes como estudiantes sequísimos del PREU, ¿ya? Están aprendiendo. Uno dice, ya, ¿qué días está menstruando? Los primeros días. Entonces yo podría marcar acá, esta es menstruación, 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 y pongamos hasta el día 4 o el día 5, pongámoslo hasta el 4, da lo mismo, o hasta el 5, ya. Después, ¿qué día ocurre la ovulación? ¿Cuándo se libera el óvulo? Acá. Listo, en el 14. ¿Se dan cuenta? Uno así tiene que tratar de ir viendo esto.
entendiendo según lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que ocurre en esta parte? ¿Por qué está marcadito? Ya, y ahora vamos a leer la alternativa, a ver qué nos dice. Al respecto, ¿es correcto afirmar que? Dice, las píldoras 22 a la 28, o sea, las que están acá, de la 22 a la 28, las que están marcaditas en esta parte, ¿ya? ¿Poseen una dosis hormonal mayor que el resto de las píldoras? Ok. ¿Estas tienen más concentración que las de acá? Yo no les he dicho nada de ese tema, ojo con eso. Pero, ok, dejémosla como, ya. Siguiente. ¿Las píldoras 1 a la 28 poseen dosis crecientes de hormonas? O sea que, por ejemplo, este tiene 1 miligramo, ese tiene 2, ese tiene 3, 4, 5, y todo el tiempo está creciendo la cantidad de hormona. Ya, tampoco he mencionado nada de eso. La C, en el periodo comprendido entre las píldoras 22 y 28, ¿ocurre el sangrado menstrual? Ah, acá esta cosa interesante. Ya, ojo con esto. De hecho, acá, claro, yo lo estoy tomando como el día 1, pero depende. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ya, dejémoslo ahí. 22 a 28 sangrado menstrual. Fíjense la cantidad de días. 1, 2, 3, ¿ya? Después dice, la píldora 28 coincide con la ovulación. Ok. Y la píldora 1 coincide siempre con el primer día de la semana. Esto es importante. Ojo acá, porque yo estaba pensando esto como que fuera un calendario. Y no es un calendario. ¿Qué es esto? Es una caja de píldoras. Distribución de un método anticonceptivo. Como dice acá, hormonal combinado. Y te dice 21 píldoras activas y 7 inactivas. Quiero que piensen lo siguiente. Y ahora les voy a ayudar con esta parte. ¿Ya? Primero, vamos a descartar cosas sí o sí que yo les dije ahora, mientras leía, que obviamente no corresponden. ¿Ya? ¿Qué es? De partida, cuando uno toma estas píldoras anticonceptivas y todo eso, yo les dije que había un cierto grupo de píldoras que eran un poco distintas. No sé si recuerdan que les mencioné eso, que al fin y al cabo se les llama placebos, que no tienen la hormona como tal, pero ayudan para que se acuerden que siempre hay que tomarse esas píldoras, ¿ya? En el día a día, porque eso les permite controlar. Pero ¿qué ocurre acá? Que a lo mejor ustedes, o sea, si son chicas, obviamente, si son mujeres y están ocupando este método anticonceptivo, a lo mejor el día 1 es no sé, por ejemplo, no es como hoy día, porque hoy día estamos a 1 de septiembre, pero imagínense que es el día 20 de agosto. Y más encima de un día miércoles, por ejemplo, estoy inventándolo. Miércoles 20 de agosto. Entonces, independientemente la fecha, ¿ya? Uno tiene que entender más o menos de qué va el método anticonceptivo. No tanto el calendario, sino que el método. Yo les había dicho que hay una semanita en el cual directamente no hay hormona como tal, es un periodo de descanso. Y acá les digo de inmediato se refiere a esta parte. Ahora, ¿cuándo creen ustedes que uno podría tomarse ese descanso si son, en este caso, chicas o si hay mujeres que al fin y al cabo no necesitan ese apoyo hormonal como método anticonceptivo? ¿En qué momento? ¿En el periodo más fértil o en el periodo más infértil? A ver si lo anotan ahí por el chat. Yo necesito el método anticonceptivo normalmente cuando hay mayor fertilidad, porque es lo que yo no quiero en este caso. Claro, bien Patricia ahí. Yo no quiero en este caso, si soy mujer obviamente, quedar embarazada. Entonces, cuando estoy más fértil, quiero mi método anticonceptivo. Y si estoy en mi periodo más infértil, ¿ya? No importa, puedo descansar del método, ¿ya? Y en ese contexto, chicos y chicas, por eso digo que yo al principio empecé a notar como que fuera el calendario de 28 días, pero no tiene tanto que ver con eso, sino que con el método como tal. En ese aspecto, es por esa razón que es la alternativa C. Ojo, esto tiene que ver con la naturaleza del método anticonceptivo de pastillas, que yo les mencioné que dentro de esas tabletitas hay pastillas que tienen la hormona y hay unas pastillas que no tienen la hormona, que sirve para descansar, para que el cuerpo descanse de la hormona, que son los placebos, que es como directamente una pastilla que tiene nada, no tiene hormona. Es para que se la tomen y que se acuerden y que puedan llevar el conteo, para que no se les pierda la cuenta. En este caso, por eso dice acá, en el periodo comprendido entre las píldoras 22 y 28, o sea, desde acá hasta acá, ocurre el sangrado menstrual. ¿Por qué? Porque normalmente en el método anticonceptivo de pastillas, y estoy ya aprendiendo directamente de qué trata esto, ¿ya? Se deja idealmente para la última parte, en este caso para el periodo de mayor infertilidad,
a las hormonas que son placebo, las que no, mejor dicho, las pastillas que son placebo, que no tienen hormonas. Y esas normalmente en, la pastilla, en el pastillero, digamos, están marcadas igual. O pueden no estarlo de repente, pero se ven aparte. ¿Ya? Ojo con eso. Agustín, lo que decía, dice el sangrado no es del 1 al 5. Si estamos en un método calendario como tal y estamos viendo el método, el ciclo menstrual, claro, el día 1 empieza con el sangrado, pero nosotros acá nos estamos guiando no por el ciclo menstrual, sino que nos estamos guiando por el sistema de pastillas del método anticonceptivo. ¿Ya? Yo cuando empecé a hacerlo, recuerden, este es el sangrado, el día 14 ovulación. Ya, no es necesariamente eso. Recuerden que acá yo lo que estaba haciendo era asumiendo casi que esto era el ciclo menstrual. No, esto no es el ciclo menstrual, esto es una caja de pastillas. ¿Ya? Ahí yo me enfoqué mal al principio de la pregunta, por eso dije, no, ojo con eso. Está bien lo que estaba diciendo en términos de fechas, pero acá no estamos viendo un calendario, estamos viendo una cajita con pastillas anticonceptivas. ¿Ya? No es que digan cuándo sangra, ¿ya? Lo que pasa es que depende cuándo se inicia. Normalmente se inicia justamente, ¿ya? En el momento o después de que ocurre el sangrado, ¿ya? Tiene que ver con eso. Obviamente, para que se entienda, todas estas metodologías tienen un sistema para ser ocupadas de alguna u otra forma. Este es como el clásico. Por eso yo les decía, ojo con esto, que más allá de entender en específico qué ocurre con esto, tienen que entender que dentro de este método anticonceptivo, primero, las pastillas no todas tienen hormonas. Segundo, las hormonas tienen siempre la misma concentración, no son crecientes, ojo con eso, ya no son crecientes como decía, ¿dónde está? Acá. En la B decía que es creciente y acá dice que en la A dice que de las 22 a las 28 tienen más concentración que esa. No, no, son todas iguales, todas tienen la misma concentración. Y yo les dije directamente, ¿cómo uno saca esta conclusión al fin y al cabo? Que dentro de esto hay unos días que directamente no tienen hormonas, son placebos. Y después les dije, ¿cuándo no necesitaríamos esta dosis hormonal? Obviamente en el periodo de máxima infertilidad. ¿Y cuándo ocurre eso? Directamente en el periodo de menstruación. Ya, por ahí tiene que ir el raciocinio. ¿Se dan cuenta? Es mucho de aplicación. Ojo con eso. Las preguntas, muchas veces las preguntas de la PAES, necesita que ustedes traten de pensar un poquito más allá. ¿Ya? No quiero, obviamente, porque acá tenemos un método anticonceptivo, no quiero que se aprendan todos al nivel más específico del mundo. No, no es necesario tanto, pero sí que sepan con lo que saben puedan o sean capaces de razonar para poder llegar a esta pregunta. No es fácil, ojo, no es una pregunta fácil. Acá, obviamente, recuerden, estamos en un prueba intensivo, muchas de las cositas las vimos un poco a la rápida, ¿hace falta estudio? Por supuesto que sí. Si no la captaron en la primera, significa que a lo mejor hace falta un poquito más de estudio y involucrarse un poquito más. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Vale? Chicos, chicas, dejamos pendiente, nos quedan las enfermedades de transmisión sexual. Lo vamos a continuar la próxima clase de biología y después agarramos al tiro esa clase para ver la primera parte de biomoléculas. ¿Ok? Así que vamos a dar por cerrado, vamos a cerrar acá. Para que lo sepan, ya están subidas las últimas clases. Ya están subidas las últimas clases de ¿cómo se llama esto? Que grabamos. Ya están en el canal de Discord. Así que me tocaría subir ahora las de esta semana. Dice, el martes es física. A ver, déjame recordar bien. Creo que toca química, no me acuerdo exactamente. ¿Ya? No me acuerdo si es química o física, pero bueno, para ahí va. ¿Ya? Para que lo sepan. Vamos a estar siguiendo, obviamente, subiendo más cositas. Sí o sí. De hecho, es química, ahora que lo pienso, porque lo último que vimos fue el tema de óptica, ¿se acuerdan? De los rayos notables y todo ese tema. Nos toca química. ¿Ya? Así que eso. Chicos, chicas, estén muy bien. Que tengan un muy lindo fin de semana, descansen, estudien también, obviamente, para que no dejen pasar el tiempo. Y nos estamos viendo. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Igualmente, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, que estén bacán.